Ya el cargado primario de nuestro abanico está hecho, ¿ok? Acá vemos, están absolutamente cargados, todo en el mismo color de hilo. Yo en el cargado de los motivos que van a ser el jazmín pot, no le hice un nudo muy fuerte acá. ¿Por qué? Porque bueno, le voy a sujetar con el cargado cuando haga la flor, cuando borde la flor. Y acá ya le hice mi primer punto, que es el punto encadenado, para empezar a hacer. El orden de cargado para este trabajo, yo les diría, yo primero cargaría esta sección, luego cargaría los cuadrados, empezando por el más grande y luego el más chiquito, y por último haría el borde. El borde se puede hacer de varias formas. Yo voy a hacer este borde, digamos, cargado de la misma forma que este, pero hay varias formas de cargar este borde. Entonces acá con esto ya estamos preparándonos. Un detalle que tenemos que tener muy en cuenta es en esta sección. Acá es la primera vez que nosotros vamos a hacer un trabajo un poco más complejo, porque obviamente ya no nos conformamos solamente con aprender los motivos. Pero entonces en esta sección donde ustedes ven que se juntan 1, 2, 3 y hasta 4 líneas, es donde tenemos que prestar mucha atención para que nuestro cargado, al sacar nuestra tela de base, no queden con unos agujeros, porque si esto está mal cargado, esto queda acá bastante desprolijo, realmente no queda lindo, y que se nota porque queda digamos un hoyo en el bordado que no es muy prolijo. Acá vemos el trabajo muchísimo más adelantado. Como podemos apreciar, ya hicimos todas las digamos la sección que corresponde a nuestro jazmín pot. Si se fijan, esta sección es más grande, obviamente este cuadrado, y este que me quedó más chiquito. Entonces a veces por eso se da esta irregularidad de repente en los diseños, pero en realidad queda muy bonito. Queda hasta una especie de mariposa, yo les diría, tiene la semblanza de una mariposa, porque en esta zona, que es la zona más ancha, en ambos casos, esta zona tiene más recorrido y este es más chiquito, tanto en la flor más grande como en la flor más chica. Entonces siempre nos da ese aspecto, ¿verdad? Que acá están los puntos más juntitos, digamos, porque los hilos están más juntos, y acá están un poco más separados. Pero como ven, el resultado es muy bonito. Y ahora vamos a empezar a hacer en nuestra zona de arriba, que dijimos que íbamos a usar este hilo más oscuro, ¿se acuerdan? Entonces vamos a empezar a hacer acá el punto. Yo voy a usar el punto Aguararuguay, que es que ya conocimos, que ya acá también les dejo el link para que hagan una memoria. Y vamos a hacer todo acá. Yo conté la cantidad de hilos que tengo acá, tengo 208 hilos cargados. Entonces cada 8 hilos voy a cargar y voy a hacer 26 motivos de Aguararuguay. Entonces empiezo a hacer y vuelvo ya con esto bastante más adelantado. Les quiero compartir algo que, bueno, que a veces sucede. Nosotros planeamos bien, vemos los colores, vemos todo. Después bordamos y resulta que no nos queda bien. O sea, este color es muy oscuro. Entonces, por más que yo haya bordado ya un pedazo, voy a reemplazar el color por este, que tiene más que ver con los colores que estamos usando. Y solo les quiero comentar eso, que a veces sucede esto, ¿verdad? Que lo que planificamos, aunque lo hayamos escogido muy bien, no sale. Así que desataremos este Aguararuguay, pero acá ya ven cómo se va formando, y vamos a reemplazarlo por este color. Ya tenemos el trabajo mucho más avanzado, casi terminando el trabajo. Ven, acá está todo en el borde nuestro punto de Aguararuguay, que queda así. Por supuesto que hay un contraste entre los colores, pero a mí me gusta. Yo quería un color más fuerte en el borde y me gusta la combinación porque, bueno, acá tiene un poquito de verde nada más nuestro hilo matizado, pero en realidad combina. Bueno, me quedé contenta. Ahora lo que debo hacer, que es un detalle que les quiero mostrar, es acá en los bordes, en este borde, yo aproveché mi
mi filete de borde de la sección del borde de la sección verde, y le volví a hacer, le bajé el hilo acá tomando todos los hilos acá del cargado y terminé acá, ¿sí? De modo que esta sección quede bien sujeta, porque o si no corro el riesgo de que después cuando lo quiera pegar sobre mi abanico no quede bien. Entonces acá vemos, voy a dar la vuelta. Acá vemos que estoy tomando todos los hilos del cargado de cada uno de los, sin cortar. Empecé acá y tomé acá, solo le hice digamos una pasada, pero tomando todos los hilos, envolví los hilos con el hilo verde y después hice un filete tomando todos los hilos del cargado de ambos cuadrados, ¿sí? Así, súper sencillo. Solo voy a hacer uno porque esto ya está ahí, ¿verdad? Voy a seguir acá y luego voy a terminar hasta que junte con esta parte, con este borde acá que tenemos. En esta sección no hice esto, ¿por qué? Porque yo terminé acá mi filete y directamente fui hasta acá. Entonces una vez que termino ya va a estar, ya voy a terminar esto y ya voy a vaciar todo, voy a sacar toda mi tela como siempre. Voy a vaciar la tela, voy a dejar nada más que un bordecito acá, voy a lavar bien, voy a almidonar, voy a hacer un almidonado muy suavecito, porque después ya pasamos a pegar esto por el abanico completo. Ya terminé el almidonado de mi pieza de ñandutí. Ven que no es un almidonado muy fuerte, es apenas un almidonado para que esto tenga un poco de cuerpo, nada más. Bueno, acá ven así, entonces vemos cómo queda todo nuestro bordado que hicimos. Queda realmente bien, a mí me gusta, o sea, era el efecto que yo quería, era algo colorido, pero no tan chillón. Digamos, era lo que yo quería conseguir con esto. Bueno, lo que más les va a costar en este trabajo es sacar lo que es la tela de base, ¿verdad? Lo que más nos va a costar. Acá por ejemplo tenemos todavía una telita de base, y es quizás lo que más tiempo nos va a llevar a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos muchas uniones, ¿sí? Y debemos sacar todo para que esto quede bien prolijo. Vamos a proceder ahora a colocar esto en nuestro abanico. Acá ven como yo preparé, ayudada por estas pinzas de ropa, preparé ya para pegar. ¿Voy a hacer algún cálculo para pegar? No voy a hacer ningún cálculo. Fíjense que estas paletitas de abajo, a ver, voy a sacar acá dos pinzas para que vean. Estas paletitas de abajo, digamos, esta sección de abajo a mí me va a decir cuándo está correcta mi sección. Entonces, cuando yo las voy colocando bien ahí, ¿sí? Y entonces con la ayuda de la pinza me voy ayudando. Acá por ejemplo veo que hay una pequeña distancia, entonces tengo que mover todita mis paletitas hasta que esto sea perfecto, ¿sí? Entonces esta sección de acá abajo es la que a mí me va a dar, digamos, el lugar exacto donde yo voy a ir colocando. Yo me ayudé con estas pinzas de ropa porque, bueno, necesito ponerlas, necesito sujetarlas, pero puede ser con un clip de metal, de esos que son para sujetar papeles, o con las pinzas para sujetar papeles, con lo que ustedes puedan. Otro detalle es, recuerden que el abanico en uno de sus lados, la tela o el ñandutí va a ir pegado por debajo de la paleta, de la primera, y en el otro va a ir por arriba, ¿sí? Porque esto al cerrarse queda así. Entonces, con estos detalles que ya les di, voy a proceder a pegar. Yo voy a usar cola para ir pegando todo, y estas dos secciones, la sección que tiene digamos, el material menos poroso, es donde voy a usar un pegamento un poco más fuerte, acá y acá, pero del resto voy a usar cola. Entonces procedo a pegar con la cola y volvemos. Yo ya, digamos, controlé que esto quede bien. Yo vuelvo a sacar todas las pinzas. Estas dos paletitas yo las pongo hacia abajo porque estas dos, digamos, la van a hacer al final, y uso la primera, digamos, esta primera dejo y pego, ¿sí? Teniendo el cuidado de haber controlado primero antes con esta, ¿verdad? Entonces pego esta primera y a partir de ahí, usando esta separación, esto, voy a ir pegando todas mis paletitas una a una.
Entonces empiezo con una y ahora voy a ir pegando y colocando la pinza, pegando y colocando la pinza. Como esto es largo, la pinza seguramente la voy a tener que colocar acá arriba y acá abajo también un peso, digamos. Voy a tener que pegar, poner un peso, esperar un tiempo prudencial y seguir pegando. No voy a poder pegar todo de una vez porque, bueno, porque es cola blanca y no pega tan fuerte, ¿verdad? Se puede usar cola de contacto, se puede usar otros tipos de colas, pero yo prefiero cola blanca porque primero no mancha la tela y segundo puedo corregir. Si es que de repente hago algo mal o algo no me sale bien, lo puedo corregir todavía. Entonces voy a seguir ahora, voy a mostrarles esta segunda. Coloco bien acá mi distancia. Y claro que ustedes antes tuvieron que haber controlado que digamos que nuestro ñandutí digamos tomó bien la forma, ¿verdad? Porque a veces pueden coger un poquito cuando lo lavamos. Bueno, acá está la segunda. Vuelvo a ponerle la pinza acá. Y ahora voy a esperar que sequen estas dos y después voy a ir haciendo el resto. Las pinzas las voy a ir dejando. Les voy a mostrar uno más. Ven, acá yo ya puse varios rayos de mi abanico. Saco las pinzas antes de que se seque mi cola porque mis pinzas son de madera y pueden quedar pegadas. Ahí está, ven, queda ahí. Ahora vamos a hacer uno más. Ya ven cómo estoy avanzando rápidamente con el pegado. Bueno, entonces pongo la cola acá en el rayo del abanico. Acá es donde yo me tengo que fijar bien, que esté bien ubicado para que esta distancia sea equidistante, para que la posición de los dos sea equidistante. Le coloco encima y un truco que también les va a servir, porque acuérdense que la cola blanca queda transparente y esto está almidonado, entonces directamente encima de nuestro tejido, digamos, vamos a ponerle cola, ¿sí? Ahí. Yo uso los dedos, pero en realidad debería usarse un pincel, pero a mí me gusta mucho así. Ahí, y ahí le voy a sostener acá y acá. Entonces le sostengo por la parte de abajo, por la parte de arriba, y vamos a ponerle acá algún peso suave, digamos. Ahí yo tengo esta planchita que, bueno, que era de mi abuela y la voy a usar de peso. Entonces la coloco acá de manera a que también esta sección quede ahí pegada, ¿sí? Y con esto voy repitiendo hasta llegar al final. Ya lo último que les voy a mostrar es cuando lleguemos a los dos, digamos los dos extremos. Perdón. Para que vean cómo esto va quedando, luego nosotros hacemos esto, ¿ves? Y va quedando ya la semblanza de lo que es el abanico. Hay nada más que esta sección para que, digamos, no se descomponga, pero ven que la cola aguanta bien cuando le volvemos a reforzar por arriba. Bueno, nada más que esto, vamos a repetir todo hasta llegar al final. Ya vamos a llegar con el abanico completamente terminado. Ya tenemos el abanico completamente pegado, ya está todo listo. Lo voy a cerrar. Cuando terminamos de pegar, nosotros tenemos que plegarlo de manera a que estos pliegues queden bien marcados, ¿sí? Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir plegando para que esto quede bien marcado y al abrirlo nos queda el abanico. Bueno, tenemos nuestro abanico terminado. Un consejo que les doy: si quieren que el abanico sea realmente funcional, yo les diría que traten de hacer puntos más cargados, ¿verdad? Porque claro, esto aunque sopla un poco no es tan funcional, digamos, pero en realidad yo quería recuperar el abanico de mi abuela. Hace muchos años que tenía pendiente hacer esto y bueno, por suerte ahora lo pude hacer. Acá, como ven, a mí me faltó un poco. ¿Por qué? Porque encogió mi ñandutí, digamos, mi trabajo base. Entonces yo acá le voy a preparar una tirita de ñandutí para
terminar para hacer esta terminación acá. En este lugar no me pasó, pero acá sí. Entonces acá prepararé una tirita y va a quedar perfecto. Pero bueno, acá ya está nuestro hermoso ñanduti, nuestro hermoso abanico de ñanduti. Traigo otros modelos para que se inspiren, para que vean de otras combinaciones de bordado incluso, y de colores también, para que vean cómo va quedando. Que ustedes no deben ceñirse, digamos, a este diseño que yo les dije, sino es solamente el disparador, digamos, de qué es lo que se puede conseguir, ¿verdad? Bueno, acá vemos trabajos que están hechos en un solo color y trabajos que están hechos con colores combinados. En nuestro trabajo lo que yo hice fue combinar la parte de randa con los jazmín potú, con las flores de jazmín, pero también queda muy lindo cuando se hace solo las randas, o sea, todos, digamos, todos diseño, todos de randa, una randa paralela a otra, queda muy bonito también. Entonces les reto a que ustedes también creen sus propios diseños, su propia combinación de colores y que consigamos trabajos tan lindos como estos, todos que vimos, no todos son míos, pero como ven todos son muy bonitos.